Leemos Gálatas 4 del 1 al 7. Gálatas 4 del 1 al 7. Si ya lo encontró, diga gracias Dios. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Dice el verso 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, dice el verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gracias, gracias, gracias te damos, Señor, por tu palabra que es vida, tu palabra que trae aliento a cada uno de nosotros en este día. Graba tu palabra en nuestros corazones, Señor, y ayúdanos siempre, siempre, siempre a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y gracias. Toma tu lugar. Bendito eres, Jesús. Cada vez que te acuerdes de tu problema, de tu enfermedad, de tu situación, te vas a acordar de este cántico y le vas a decir: no seré vencido. La palabra dice que somos más que vencedores por aquel que nos amó. Está bien. Ya Él venció, ya Él pagó el precio. Ahora tú y yo vivimos del precio que Él pagó. Jesús dijo, mucho antes de ir a la cruz: en el mundo tendrás aflicción, pero confía en mí porque yo he vencido al mundo. Todavía no había ido a la cruz, pero ya estaba declarando su victoria sobre el mundo, para que tú y yo aprendamos a hacer lo mismo, declarar nuestra victoria ante el problema, ante la situación. Esto no estaba en la agenda de hoy, pero esto es lo que Dios quería hacer hoy. Te pueden sentar. Quiero compartirles hoy el escrito de Pablo en Gálatas 4. Lo que se conoce como las epístolas de Pablo. Las epístolas de Pablo no son las pistolas de Pablo, por favor. No lo confunda. Pablo nunca tuvo pistola. Sí, en la escuela bíblica, cuando yo era pequeño, pues había unos niñitos medio traviesos que cantaban las pistolas de Pablo. Y entonces pues, como que me confundía, ¿son epístolas o son pistolas? ¿De qué estamos hablando? Pero son epístolas. Epístola significa cartas. Pablo, como evangelista, que fue a lo que él se dedicó, él iba por diferentes regiones, que no era Jerusalén. Pablo se dedicó más a los gentiles, a los griegos, a los romanos y a los que hoy es Turquía, pero en aquel tiempo era Galacia. Si usted busca en un mapa de Turquía, en el mismo centro de Turquía, ahí era Galacia. Y alrededor de Galacia habían otras provincias donde Pablo levantó iglesias. Entonces, cuando Pablo levantaba una iglesia, él no se quedaba allí todo el tiempo. Él levantaba la obra, él establecía pastores, establecía ancianos y diáconos, y él se iba para el próximo lugar donde Dios lo enviaba. Pero con el pasar del tiempo, como él no podía estar viajando constantemente otra vez a cada iglesia, él empezó a escribirle cartas a las iglesias que ya había fundado. Y en esas cartas pues había una comunicación entre la iglesia y Pablo, y en algunas ocasiones la iglesia le escribía a Pablo que tenían un cierto problema o cierta dificultad para enseñarle algo a los nuevos creyentes, porque estamos hablando de iglesias nuevas, nuevos creyentes, no eran judíos,
Eran griegos, eran romanos, eran turcos, todos los que estaban en esa área. Y se le hacía un poco más difícil a esa gente entender el Evangelio. Y en muchas de las cartas de Pablo, él lo que hace es que le explica o le exhorta a los pastores y a los líderes de esa iglesia para que ellos le enseñen a la iglesia. Entonces, en ese contexto encontramos, Pablo había visitado Galacia, que por eso escribe la carta a los Gálatas. El sitio no se llama Gálata, se llama Galacia. Pablo le escribe esta carta a los que vivían en Galacia, los Gálatas, para explicarles ciertas cosas. Y en ella, en el capítulo 4, le empieza a hablar de la herencia, de la salvación que tenemos, pero él lo está tomando desde el punto de vista de la adopción. Él le quiere enseñar que no solamente fuimos perdonados y redimidos, sino que Dios nos adoptó como hijos a través del sacrificio de Jesucristo. Por eso dice en el versículo 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El espíritu de su Hijo es el Espíritu Santo que envió a nosotros. Por eso es que se nos hace la conexión con el Padre Celestial y nosotros a través del Espíritu. Y a través del Espíritu podemos entender que es nuestro Padre. Entonces le podemos llamar Padre. O como dice la Escritura, Abba, Padre. Cuando Pablo le está escribiendo esta carta, se me perdió la pastora. ¿Se puede proyectar o no? Ok. Como a mí me gusta lo audiovisual, me gusta ubicarme en tiempo y espacio, dónde estoy leyendo la Biblia, dónde era eso y dónde es ahora. Y me gusta conocer ciertos detalles porque visualizo y aprendo mejor cuando tengo visuales, valga la redundancia. Esto ahora es Turquía. Y Galacia estaba en el mismo medio de Turquía. Ahora tiene otro nombre que no me acuerdo, porque son unos nombres griegos un poquito extraños para nosotros. Se nos hace difícil hablar español, imagínense el griego. Entonces, si podemos pasar al siguiente slide. Aquí simplemente nos está indicando la carta que Pablo escribió y el sitio donde se escribió la carta. Los romanos se le envió a Roma, a la iglesia de Roma. Efesios se le envió a la iglesia de Éfeso. Tesalonicenses a la iglesia de Tesalónica. La de Filemón fue a la iglesia de Colosas, pero esa fue dirigida a Filemón personalmente. Igual que la de Timoteo y la de Tito. Fueron enviadas a las iglesias, pero eran dirigidas a los pastores, específicamente a ellos. Pablo quería explicarles ciertas cosas a los pastores, cómo tenían que trabajar en la iglesia. Y así sucesivamente, Colosenses estaban en el pueblo de Colosa y Tito, la iglesia del pastor Tito, no nuestro pastor, el de la Biblia, estaba en la isla de Creta. Todo eso está en Turquía. Si usted busca un mapa ahora no va a encontrar esos nombres, pero si usted ubica el mismo centro de Turquía y alrededor de esas ciudades que estaban ahí estaban las iglesias que Pablo fundó. ¿Teníamos otro? Ok. Esto es Asia Menor y esto es Turquía. Aquí está Éfeso, Antioquía, Tarso, todos esos sitios. Pablo fue los que visitó y ahí fue donde fundó las iglesias. Y como a él se le hace difícil viajar todo el tiempo, pues Pablo comenzó a enfermarse de la vista y algunas veces estaba preso, no podía viajar, pero podía escribir. Se le hacía muy fácil escribirle las cartas a las iglesias, y cuando le enviaban una carta de una iglesia que tenemos tal problema con fulano, con sutano, o que la gente no está entendiendo lo que es la redención, entonces Pablo le escribía, le contestaba y le explicaba. Pablo quiere hacer entender a la iglesia de Gálatas, de Galacia, que nuestra redención no se quedó simplemente en que somos perdonados. Jesucristo nos perdonó en la cruz. Pero también esa redención nos hizo hijos.
Dice la Biblia que a los que creyeron en Él, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué es la potestad? Es el derecho legal de ser llamado hijo de Dios. Porque Pablo lo explica de esa manera, porque los romanos y los griegos, todo tenía que ver con leyes, eran gente muy, muy legal, y Pablo se lo explica a la iglesia así, él le habla en los términos que ellos conocían. Sí. Legalmente, Dios nos adopta como hijos a través de la redención, a través de la sangre de Jesucristo, a través de la muerte de Jesús en la cruz. ¿Qué pasa cuando tratamos de entender qué es nuestra redención? ¿Qué significa que fuimos redimidos? Ok, pues Cristo murió en la cruz, dio la sangre por nosotros, para perdonarnos los pecados, para redimirnos, limpiarnos y para que podamos estar a la presencia del Señor. Pero eso no se quedó ahí, porque la redención tenía otro propósito, y era que Dios quería levantar hijos. No solamente iglesia, no solamente gente perdonada, sino hijos. ¿Por qué? Porque el hijo adquiere los derechos del padre. La herencia del padre, una vez que es legalmente adoptado, ese hijo tiene derecho a la herencia del padre. Ya lo que era su vida antes y lo que es su vida después, hay una diferencia. Yo le pedí a Joel permiso para usarlo como ejemplo y a sus hijos. Todos sabemos que Joel tiene sus hijos que pasaron por el proceso de adopción. Antes de que ellos fueran adoptados, ellos y Joel eran extraños. No había ninguna relación entre ellos. Pero una vez que Joel toma la decisión de adoptarlo y legalmente se hace todo el papeleo, ya pasaron de ser extraños a ser hijos. Ahora son parte de una familia. Lo que era su vida antes de la adopción ya no cuenta, porque ahora tienen una nueva vida, una nueva familia. Incluso ahora tienen un nombre nuevo. Y dice la Biblia en Isaías 43:1, no temas porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres. Y de esa misma manera, si vemos la adopción, cuando Joel adopta a estos niños, le puso nombre, porque ahora son uviñas. Lo que eran antes se quedó atrás. Ahora son uviñas. Ahora son parte de una familia. Ahora tienen todos los derechos del padre, todos los derechos de la casa. Ahora tienen identidad. Porque antes de ser adoptados, no se sabía qué identidad. Eran parte de un sistema. Pero ahora, al ser hijos, tienen identidad. Ahora saben quién es su padre. Ahora ellos saben que papi vela por mí. Ahora saben que papi me guarda. Ahora saben que lo que yo necesite, ahí está papi. Si tengo hambre, ahí está papá. Si estoy enfermo, ahí está papá. Si necesito dinero, ahí está papá. Si tengo un problema, ahí está papá. Todo cambia al recibir la herencia como hijo. Antes de ello, Joel no tenía heredero. Ahora tiene 2 herederos. ¿Ven cómo cambia? De lo que era antes a lo que son ahora. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Qué significa eso? Que lo que viviste antes de estar en Cristo ya no te marca tu identidad. Tu pasado antes de Cristo ya no es tu identidad. Ahora tienes una nueva identidad en Cristo, tienes un nombre nuevo, ahora eres hijo de Dios. Y ahora tienes un Padre que vela por ti, un Padre que te guarda, un Padre que si estás enfermo puedes acudir a Él, un Padre que cuando tengas problemas puedes acudir a Él, un Padre que cuando estés en necesidad, sabes que el Padre tú le vas a hablar y te va a escuchar. Que cuando estés triste y tengas que llorar en la almohada en la noche para que nadie te vea, Él te está viendo. Y te está escuchando. Y tal vez no te conteste el mismo día, pero te está escuchando. Y tiene un propósito con cada uno de nosotros. No importa lo que estemos atravesando, lo que estemos pasando. La identidad que nos da Cristo Jesús es que somos hijos, somos herederos. Dice la palabra herederos
juntamente con Cristo. ¿Qué significa eso? Todos los derechos que tiene Cristo, ahora los tenemos nosotros. Iglesia, es hora de que entendamos que no fuimos solamente redimidos, fuimos legalmente adoptados por el Padre. Legalmente tenemos derecho a la herencia del Padre. Tenemos derecho a lo mismo que Jesucristo tiene derecho. ¿No dijo Jesús antes de irse, cosas mayores que las que yo hice serán ustedes? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios iba a estar con nosotros. ¿Para qué? Para revelarnos todo lo que el Hijo había enseñado. Y al revelarnos lo que el Hijo ha enseñado, nos revela quiénes somos, la nueva identidad en Cristo. Para poder adoptar a estos muchachos, tuvo que haber un proceso legal, tuvo que haber una serie de documentación. Para que Dios pudiera adoptarnos como hijos, también tuvo que haber un proceso legal. Jesucristo tuvo que nacer de mujer, del vientre de una mujer, para poder entrar legalmente a la tierra, a la humanidad. Tuvo que nacer, igual que todos nosotros, de gente pecadora, para poder identificarse con nosotros. Por eso cuando Jesús muere en la cruz, cuando Jesús dice, consumado es, el velo del templo se rasgó. Y yo visualizo las manos de Dios tomando el velo del templo y rasgándolo por la misma mitad. Como diciendo, el antiguo pacto se acabó. La identidad que tenías antes se acabó. Ahora está el nuevo pacto por la sangre de Cristo. Ahora tienes otra identidad. Ahora eres hijo. Ahora eres heredero. Iglesia, la cruz fue el documento legal que Dios usó para adoptarnos. La firma fue la sangre de Jesucristo. Fuimos comprados con precio de sangre, adoptados por medio del sacrificio de aquel que nos amó. Eso dice Juan en el primer capítulo de la Biblia, en el primer capítulo del libro de Juan. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te amó tanto, y me amó tanto a mí, que tuvo que entregar lo más sagrado para él, su Hijo. Y yo estoy seguro que aquí ningún padre voluntariamente va a entregar a su hijo en sacrificio por otra persona. Yo no lo haría. No sé ustedes, pero yo no lo haría. Que me digan, tienes que entregar a tu hijo para salvar a la comunidad porque la comunidad se está muriendo y tu hijo es la única forma de salvarlo. No, güey, José, invéntese otra vacuna, invéntese otra medicina, pero no, con mi hijo no cuenten. Pero eso somos nosotros. Ahora Dios dijo, la única forma legal en que yo puedo adoptar a esta gente como hijos es entregando a mi propio hijo. Y entregó uno para ganarse millones. Porque el sacrificio de Cristo murió uno solo, pero ganó millones por la palabra de Dios. Y seguirá ganando millones. No solamente somos perdonados, somos hijos, somos herederos. Ahora estos muchachos, cuando entran a la casa, ya no tienen que pedir permiso para entrar a la nevera. Ellos lo hacen, según me dijo Joel. Pero ya no tienen que pedir permiso. Si tienen hambre, no tienen que pedir permiso para comer. Si tienen sueño, no tienen que pedir permiso para acostarse. Tienen un techo, tienen una cama, tienen comida, tienen una identidad nueva, tienen un nombre nuevo. Eso es lo que Dios hace con nosotros, eso es lo que Dios quiere para nosotros. El sacrificio de Cristo nos da la identidad de ser hijos. Podemos entrar a la casa, dice la palabra, que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia para pedir el oportuno socorro. Podemos ir directamente al Padre, ya no necesitamos hacer sacrificio, ni necesitamos que alguien interceda por nosotros. Ahora vamos directamente al Padre. Ahora vamos directamente donde está la fuente, el que lo puede todo. Gloria a Dios.
me cerró esto. Un segundito en lo que... Puedes adorar al Señor, no hay problema con eso. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Padre, tú eres bueno. Aunque la tabla se porte mal, tú eres bueno, Señor. Como le dije anteriormente, la cruz fue el documento legal que Dios usó para nuestra adopción. La sangre de Jesucristo fue la firma. Cuando Jesucristo dijo consumado es y expiró en la cruz y el velo del templo se rasgó por la mitad, en ese momento se recibió en el cielo el documento legal que decía que ya somos hijos de Dios. Porque antes de eso, dice la Biblia, que había un acta de decretos que era en contra nuestra. O sea, había un documento legal que decía que tú y yo pecamos y por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ese documento tenía tu nombre y el mío. Y dice la palabra que Jesucristo tomó ese documento, el acta que nos era contraria, la clavó en la cruz y la puso públicamente para que todos pudieran entender en el reino espiritual. Cuando Él exclamó, consumado es, y dio su último suspiro en la cruz, ese documento fue destrozado. Ese documento fue triturado. Ese documento dejó de ser legal porque ahora había un nuevo documento, un nuevo pacto que se escribió en la cruz, que decía que ahora tenemos la potestad, el derecho legal de ser hijos de Dios si creemos en Él. Y al ser hijos de Dios somos herederos juntamente con Cristo. Ahora imagínese usted todos los beneficios que tiene Cristo. ¿Podemos enumerarlos? Todas las bendiciones. La Biblia dice que todo fue creado por Él y para Él. Y por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Y ahí dice Pablo que tú y yo tenemos la misma herencia que tiene Él. ¿Lo crees, iglesia? Y es hora de que empezamos a vernos no como simples pecadores perdonados, sino como hijos de Dios, que recibimos la herencia de Cristo. Ahora tenemos el derecho legal de llamar a Dios Padre. Ya el enemigo no tiene derecho sobre nosotros. Él molesta, Él cuca, Él busca la manera de hacernos la vida imposible, pero no tiene derecho legal sobre nosotros. Porque hay un documento en el cielo que contiene tu nombre y el mío. Dios te puso nombre, te dijo mío eres. Ahora eres parte de una familia, ahora tienes un padre, ahora tienes herencia, ahora tienes todas las bendiciones celestiales. Lo que tenemos que hacer es creer. Ya fue hecho. Lo que nos toca a nosotros, como dice la canción, es creer. ¿Creer qué? Que fuimos redimidos y que fuimos adoptados por el Padre, que somos hijos, que tenemos herencia, que podemos ir al Padre con confianza. No es lo mismo usted vivir en una casa extraña, donde usted está limitado y cohibido de hacer muchas cosas porque no es su casa. Posiblemente tenga que pedir permiso para muchas cosas. Ahora, cuando usted está en su casa y usted sabe que esa es su casa y que allí ahora no tiene que pedir permiso porque es su casa, porque legalmente usted tiene el derecho de estar ahí, legalmente usted tiene el derecho de vivir ahí,
Legalmente usted tiene el derecho de comer ahí, de dormir ahí, de disfrutar ahí, de llorar ahí, de gritar ahí. Usted tiene el derecho de pasar por enfermedades y pruebas en su casa, pero sabiendo que estoy en la casa de papá, que tengo un Padre que me guarda, que tengo un Padre que está por mí, que tengo un Padre que me envió el Espíritu Santo para que no me deje solo en ningún momento, que tengo un Padre que si estoy enfermo, clamo a Él y Él me sana, que tengo un Padre que si necesito dinero, clamo a Él y Él provee de la manera que sea. Tengo un Padre que si necesito solucionar un problema, se lo presento a Él. Y Él, como Él puede hacer mucho más de lo que yo puedo, pues que bregue Él. Ese es un lema que yo he adoptado hace un tiempito y se lo recuerdo a mi mamá de vez en cuando. Digo, mami, yo no puedo hacer nada mejor que Dios, por más que intente. Yo le entrego el problema a Él, porque como Él puede hacer más que yo, que se encargue Él. Yo solamente tengo que creer y esperar la promesa. Se tarde el tiempo que se tarde, la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta. Si Dios prometió, se va a cumplir. Si Dios te dijo que lo haría, lo va a hacer. Será hoy, será mañana, será en 10 años, en 20 años, será cuando Cristo venga. Pero si Dios te prometió que iba a hacer algo contigo y con tu casa, Él lo va a hacer. Porque de la misma manera que Él te adoptó a ti como hijo, Él quiere adoptar a tu familia, a tu casa, a tus hijos, a tus nietos, bisnietos. Que todos pasen a ser parte de la misma familia de Dios. Porque ese es el plan y el propósito de Dios. No solamente era redimirnos, sino darnos una nueva identidad, darnos una nueva vida. Las cosas viejas pasaron. El pasado ya no te tiene que identificar. Lo que viviste antes de estar en Cristo ya no tiene por qué ser el peso que tú cargues. Ahora tienes una nueva identidad. Ahora tienes un nuevo camino, un nuevo futuro. Dice la Biblia, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos no de mal, sino de bien, para darte un futuro y una esperanza. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Iglesia, tenemos que entender, meternos en la cabeza, que somos hijos del Rey. Los hijos del Rey tienen derecho a la mesa del Rey. Los hijos del Rey tienen derecho a la riqueza del Rey. Los hijos del Rey tienen derecho a todo lo que el Rey tiene derecho. Los hijos del Rey son intocables, porque el que los toque se tiene que ver con el Rey. Y tú y yo somos hijos de ese Rey, somos hijos del Padre. El Padre que nos vela, que nos guarda. El Padre que está pendiente de ti. El Padre que escucha tu oración, que ve tus lágrimas. El Padre que está en medio del problema, aunque tú estés en medio de un tornado y lo único que veas son vientos alrededor de ti y no veas nada más, cree que Dios está contigo en medio del tornado. Muchas veces Dios no te va a sacar del problema, pero se va a meter contigo dentro del problema. ¿Y qué es mejor? Los amigos de Daniel tuvieron que enfrentar el horno de fuego. Dios no los libró del horno de fuego. Se metió con ellos en el horno de fuego para demostrarle a aquella gente y a nosotros hoy día que en medio del problema, por más difícil que sea, Dios está. Nosotros decimos que Dios es omnipresente. Omnipresente significa que puede estar en todas partes. Los griegos tienen un tecnicismo para esto, donde ellos dicen que Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo, a la misma vez. Que Dios sale de aquí y cuando llega acá, ya Él estuvo ahí. Y cuando vuelve para atrás, ya Él estaba allí. Y en medio del camino se tropieza con Él mismo porque Él está en todas partes. No hay un sitio que exista donde Dios no puede estar. Y los griegos lo ven de esa manera. Y dicen, Dios sale de aquí y cuando llega allá, ya Él estaba allí.
Y cuando vuelve para atrás, en medio del camino, tropieza con el mismo porque Dios está en todas partes. A veces pensamos, yo también lo pensaba, que hay ciertos sitios donde Dios no puede entrar. Nos equivocamos. Dios puede entrar en todos sitios, donde Él quiera. Dios puede estar en todos sitios a la misma vez. No lo entendemos porque nuestra mente no tiene la capacidad de entender ese proceso. Pero Dios está en todos lados. Está en la iglesia, pero también está en la barra de la esquina. Está en la iglesia, pero también está en el hospital. Está en la iglesia, pero también está en el punto de droga. Está en la iglesia, pero también está en Venezuela, en medio de aquellos que sufrieron el terremoto. Está en la iglesia, pero también está en tu casa cuando estás pasando por una situación difícil. Está en la iglesia, pero también está en tu carro cuando tuviste el accidente y Dios te libró. Y a veces decimos, pero Dios, ¿por qué tú permitiste el accidente? Y Dios te mira como que dice, chico, yo estaba al lado tuyo, ¿qué pasa? La Biblia dice que Él está con nosotros todos los días, hasta el fin. Si solamente creyéramos esa porción de la Biblia, que Él está con nosotros todos los días, porque quien lo dijo, no lo dijo por chiste, fue mismo Jesús. Jesús no dijo nada en vano, no hizo promesas falsas, no mintió. Si Él dijo que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Lo creas o no lo creas, te guste o no te guste, a la buena o a la mala, como decía la pastora de ayer. Pero Dios está con nosotros. Es cuestión de creer. Creer que fuimos adoptados por el Padre. Que legalmente tenemos derecho a ser llamados sus hijos. Que legalmente tenemos derecho a la herencia en el cielo, que legalmente tenemos derecho a las bendiciones que Dios propuso para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es creer, iglesia. Ya se nos entregó todo. Ya tú no tienes que ir a la cruz, tú no tienes que pagar por tus pecados, no tienes que comprar una oveja, ni un carnero, ni 2 palomas para sacrificarla. Ya el sacrificio se pagó una vez para siempre. El Cordero Perfecto, el Hijo de Dios en la cruz del Calvario, expuso el acta que era contraria de nosotros. El acta negativa que decía que somos pecadores, Él la expuso en la cruz, destruyó ese documento, esa acta y puso una nueva. Ahora somos hijos de Dios. Legalmente tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Si algo quiero que te lleves hoy, de todo lo que he dicho, si no captaste nada, solamente capta esto. Eres hijo de Dios. Tienes derecho legalmente a la herencia del Padre. Solo tienes que creerlo. Ponte de pie, iglesia.